Grabo con mi videocámara porque ahí tiene más espacio y WhatsApp tiene muy poquito tiempo. Ya, pones habilitar sesión y te va a salir, uy, este no está completo. Ay, no, mejor te muestro la otra ficha. Espérate, ¿dónde lo completé? Mejor pongo la final, a ver. Examen final. Ya, examen. Bueno, empecemos por la primera parte, mejor ya. Primera parte del examen final. Bueno, el profesor creo que te habilitó solo la última entrega, que es el examen final, pero más o menos te voy a ir explicando cómo tienes que hacer, ¿no? Mira, acá tienes formato sesión aprendizaje inicial, formato primaria, sesión aprendizaje secundario. Tú escoges a qué grado o qué sección te gustaría enseñar o a qué sección te gustaría programar tu clase. Entonces lo que haces, por ejemplo, yo escogí primaria, ¿no? Bajas. Acá está. Ya, mira. Mira, yo te recomendaría, es que esto ha sido por partes, ¿no? Por ejemplo, la primera parte del examen llenamos solo los datos informativos, porque se dio por fechas, ¿no? Esto, ¿ya? Entonces, la primera parte del examen se dio solo datos informativos. Después hubo una segunda parte del examen que se dio aprendizaje esperado, solo este cuadrito. La tercera parte fue secuencia didáctica y llenar todo el cuadro. Y la última parte, que creo que es la cuarta parte, ya se llenó todo, absolutamente todo esto. Y se puso los anexos. Pero yo te recomiendo que mejor lo hagas todo, porque es más práctico. Así que te voy a explicar paso por paso cómo puedes llenar tu clase. Mira, por ejemplo, acá dice actividad clase, datos informativos. Por ejemplo, ¿qué curso enseñas, no? Por ejemplo, yo, bueno, si diera mi clase, yo enseñaría de repente canto, ¿no? Entonces, ¿pero qué área es canto? Canto va en el área de arte y cultura, entonces yo puse área de arte y cultura, ¿no? ¿Qué ciclo enseñaría? En todo caso, enseñaría cuarto ciclo. Tiempo, bueno, una hora pedagógica, explicó el maestro en clase que dura 45 minutos, pero 45 minutos en una clase normal es una hora, así que yo puse acá una hora. Luego pones el tema transversal. Claro, el tema transversal es, digamos, el tema que tú quieres abordar, ¿no? Yo puse, por ejemplo, se desenvuelven los entornos virtuales generados por la TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Ya. Después está la unidad didáctica. Por ejemplo, por ejemplo, en pedagogía tenemos unidades, ¿no? Se divide por unidades. Entonces, nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, mi unidad en este caso podría ser el canto en la naturaleza, ¿no? La siguiente unidad puede ser el canto y cómo funciona, cómo aplicar el sistema respiratorio o la función del sistema respiratorio hacia el canto, ¿no? Y la actividad que yo voy a hacer en ese día de clase va a ser identificando los sonidos de la naturaleza. Ojo, mira, acá yo estoy hablando sobre el canto, ¿no? Pero no necesariamente bueno, esto tiene que estar relacionado con el aprendizaje esperado, ¿no? En el tema de SN, yo puse aprecia de manera crítica manifestaciones culturales, artístico-culturales, ¿no? Y de acá, el aprendizaje esperado es, ¿tú qué esperas del estudiante, ¿no? ¿Qué esperas que logre hacer en esa clase? Y yo puse, yo espero en esa clase que mi estudiante logre usar los aparatos fonadores y que comprenda el uso y la importancia del aparato respiratorio, ¿no? Entonces yo puse eso, ¿no? Uso de aparatos fonadores y comprensión del uso e importancia del aparato respiratorio, ¿no? Después de llenar estos dos cuadros, tienes que irte a la secuencia didáctica.
Mira, ¿qué es la secuencia didáctica? Es cómo se va a dividir tu clase. Por ejemplo, en la clase tenemos un inicio, que es la parte donde normalmente, no sé si recuerdas, por ejemplo, en la clase de pedagogía, este, el profesor hacía que cada uno de una cierta actividad de juego, o de repente contaras una anécdota, o de repente tenías que contar una historia, ¿no? O de repente tutti frutti, no sé. Entonces, más o menos un inicio de clase siempre, y sobre todo cuando es el primer día de clases, es más tranquilo, ¿no? Sin tanta presión, ¿no? Presentación del sílabo, o de repente el maestro juega un juego, o cada uno se presenta y dice sus nombres, ¿no? Depende de cómo quieres introducir la clase, ¿no? Y si es que vas a hacer clase en el inicio, ¿no? Porque a veces normalmente usan todo el día para conocer a los compañeros, al maestro, juegan. Por ejemplo, yo puse acá despertar interés, ¿no? Yo quiero despertar un interés, una emoción en mis alumnos para que ellos estén motivados a aprender. Después recuperar saberes previos. Por ejemplo, si yo en el anterior ciclo, porque yo puse cuarto ciclo, no, sí, claro, cuarto ciclo. Si yo en el tercer ciclo de una clase, yo me gustaría como repasar esos puntos que he dado para que pueda recordar y le pueda enseñar más. Estimular el conflicto cognitivo, ¿no? Mis estrategias son, por ejemplo, o actividades que yo voy a dejar. Bueno, en este caso yo le he dejado una actividad de que busque la música en sonidos cotidianos de su entorno. Por ejemplo, yo le he dejado de que busque ruidos, por ejemplo, cómo suena una campana, o cómo suena unos pajaritos, o los animales, o cómo los relojes marcan la hora, o de repente cómo suena cepillarse los dientes, o los ríos, y así, ¿no? Y acá abajo, si quieres, puedes hacerle preguntas, ¿no? Por ejemplo, para empezar, le puedes decir, ¿conoces algún instrumento musical? ¿Qué entiendes tú por sonido? ¿Qué tipos de sonido conoces? Como es una clase introductoria, claro, porque es el primer día, entonces más o menos ya puedes ir abordando un tema así, ¿no? Bueno, el tiempo de esta actividad, porque recuerda que en la clase siempre hay un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? En el inicio más o menos puede durar 10 minutos, porque recuerda que tiene que durar 45 minutos toda la clase. Así que cada actividad tiene que ir sumando hasta llegar a los 45 minutos. Yo lo subdividí así, ¿no? Por ejemplo, yo en el inicio puse unos 10 minutos. Los recursos. ¿Qué vas a necesitar para usar esta actividad? Por ejemplo, yo puse buscar sonidos cotidianos de su entorno, ¿no? De repente, instrumentos musicales para que puedan tocar y crear sonidos o melodías. Bueno, sonidos normalmente, ¿no? Porque es clase introductoria. O un reproductor de audio o un proyector para mostrar los instrumentos, cómo se ven, o de repente traen instrumentos, puede ser. Pero ¿qué materiales necesitas? Bueno, en mi caso yo necesito instrumentos musicales porque es lo que ellos van a tocar, van a ver. Un reproductor de audio para que escuchen los sonidos de su entorno y un proyector para proyectar imágenes, explicarles. Los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Por ejemplo, en un examen tú ves y dice identifica, comunica, reconoce, escucha. Esos son los indicadores, ¿no? Identificar, reconocer, escuchar, comunicar. Yo puse, por ejemplo, identifica los sonidos de la naturaleza, ¿no? Porque mi clase aborda de sonidos de la naturaleza. Después puse, reconoce algunos instrumentos musicales, comunica sus hallazgos identificando elementos de su entorno natural, ¿no? Por ejemplo, me va a decir, yo he hallado el sonido de los pajaritos, ¿no? Y suena así, una cosa así. Instrumento lista de cotejo. ¿Qué significa lista de cotejo? Es una lista donde reportas las incidencias que ha pasado en la clase, que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, no sé, el niño se enfermó, ya, una incidencia. El niño sacó buena nota en su examen sorpresa, ya, otra incidencia. Porque una incidencia puede ser positiva o negativa, no necesariamente negativa.
Ya. Después viene el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Bueno, en el inicio puedes hacer un juego, una dinámica, un pupiletras, algo que más o menos introductorio o que se conozca, un juego tutti frutti. Es algo introductorio, ¿no? Es la primera clase, los chicos han regresado de vacaciones, imaginemos, ¿no? O si es universidad o secundaria, dependiendo de lo que escoges, ¿no? Después, desarrollo. Puse facilita nueva información y construir conocimiento. En el desarrollo yo les voy explicando algunos conceptos de los sonidos. De repente podemos jugar un juego y pueden aprender a través de los juegos. Entonces yo puse realizar sonidos mediante juegos lúdicos con objetos de su entorno, ¿no? Y puse emitir e identificar los sonidos de los instrumentos. Por ejemplo, yo toco la guitarra. Ellos me tienen que decir, ah, no, eso es una guitarra, ¿no? Pero de repente soy una campana y ellos mueven la campanita. Y dicen, ay, así suena la campana, ¿no? ¿Qué necesito? Recursos es qué necesitas para tu clase, ¿no? Y el tiempo yo lo subdividí en 25 minutos esta actividad porque el desarrollo siempre tiene que durar más. El desarrollo se dura más que el inicio y el final, ¿no? Los recursos son objetos diversos para emitir sonidos, ¿no? Por ejemplo, una pandereta, no sé, un saxofón, ¿no? O instrumentos, no necesariamente, un lápiz, un papel, hojas, depende, materiales que vayas a usar para tu clase. Los indicadores son identifica, escucha, ¿cómo se llama? Mira, observa, más que mirar, observa también, ¿no? O indica, o esos son los indicadores, no sé si me dejo entender. Más que todo se usa identifica, ¿no? Comunica, escucha, identifica. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, de indicadores yo puse identifica los sonidos naturales de instrumentos musicales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo voy a poner en mi audio un ruido de tambor y ellos tienen que identificar un tambor, ¿no? O cómo suena un tambor. Y luego puse una lista de cotejo. ¿Qué es una lista de cotejo? Una lista de cotejo es una lista que se reporta las incidencias, ¿no? Como expliqué en el anterior video. Después puedes poner, por ejemplo, en el desarrollo, aplicar o realizar en reencuentro del aprendido, metacognición y evaluación. ¿Qué significa esto? Que realizas un examen, una evaluación o una actividad y haces preguntas. Por ejemplo, yo puse hacer escuchar un audio en el cual identificar los sonidos grabados, ¿no? Puse emitir sonidos de animales con la voz. ¿Cómo emite un sonido de instrumento de percusión? ¿Cómo emite un sonido de instrumento de cuerda? ¿Qué tipo de sonidos conoces? ¿Qué tipo de sonidos identificas? Las cuales son, por ejemplo, recursos, instrumentos musicales, reproductor de audio, grabador. Eso es lo que yo voy a usar para esta actividad. Mi instrumento va a ser una lista de cotejo, ¿no? Instrumentos que vas a usar, no sé, una lista de cotejo, de repente una lista de cotejo o un horario, de repente. Normalmente se usa una lista de cotejo. Y para el cierre, bueno, mira, en el cierre es más corto, normalmente puedes usar una dinámica, un juego que cuente sus anécdotas. Claro, también depende a qué grado te diriges, ¿no? Si te diriges a secundaria, bueno, de repente no sé, no le vas a, no sé, pues de repente que canten una canción, puede ser, ¿no? Bueno, no sé, depende también de a qué grado escoges, ¿no?
En el cierre puedes aplicar en una situación cotidiana transferencia. Por ejemplo, puedes reforzar algunos conocimientos adquiridos, puedes hacerles preguntas. O de repente una técnica de relajación que yo puse, imaginarse que están en la selva donde deben identificar los sonidos de su entorno. Esta dinámica dura 10 minutos. Uy, se movió todo. Después yo les puse una dinámica de juego Tutti Frutis y que van a usar para el Tutti Frutti hojas y lápices. Ya, ¿qué puse en la evaluación y metacognición? Mira, yo puse, ¿qué evalúas en clase, no? Por ejemplo, evalúas las fichas didácticas o el examen o la participación en clase. O de repente la asistencia, ¿no? Si llegó tarde, no llegó tarde, eso también puede ser, ¿no? Evaluación de la sesión. ¿Qué usaste para evaluarlos? Bueno, yo utilicé una lista de cotejo, que es una lista donde reportas las incidencias que pueden ser positivas o negativas. En este caso puede ser, por ejemplo, positiva. El maestro le felicitó al alumno por haber cumplido todas las tareas y le puso 20 en la nota o le dio un chocolate. Incidencia negativa puede ser el alumno se resfrió porque ay, no sé qué se puede. A ver, el alumno se resfrió y tuvo que irse a casa porque podía contagiar a sus compañeros, ¿no? Bibliografía. ¿Qué pones en la bibliografía? Tienes que poner qué usaste. Por ejemplo, yo puse libro de cuentos sonidos para niños y libros infantiles con sonidos. O sea, ¿qué usarías tú para la actividad, no? Y anexos pones un link de YouTube, un link que usarías para tu clase, de instrumentos, de música. Y ya acabaste ya. Y eso sería todo. Ahora te voy a enviar los videos parte por parte porque es bastante largo. Tranquila, pero tú puedes hacerlo. Te va a ir bien. Así que con fe nomás. Sí se puede. Ánimos. Sí se puede. Sí se puede. Ya. Y así.